Buenas tardes amigos, los saludo en el nombre del Señor. Sean bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, la cual hoy se encuentra en Miqueas, capítulo 3. Voy a leer del versículo 2 al 4 y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carne en olla. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Amén. Qué importante conocer nuestras vidas, como así también conocer a Dios. Aquellos que conocen a alguien saben las cosas que le molesta y las que no, las que le agrada. Y cuando uno cuando uno quiere conocer a alguien o está con alguien, uno busca hacer lo correcto y no hacer cosas que le desagradan a esa persona. Ese principio también se aplica en lo espiritual. Aquellos que caminan con Dios o quieren seguir a Dios deben de conocer a Dios y saber lo que Él le agrada, qué es lo que es bueno para Él y malo para Él. Y así intentar tener una buena relación con Dios en su caminar. Eso se trata el camino de la fe, el caminar con Dios, sabiendo hacer lo bueno y conocer lo malo delante de Dios, no conforme a nuestros propios criterios, porque Dios no mira nuestras vidas como nosotros las miramos. La Biblia nos recarga en toda ella que Él escudriña el corazón, examina nuestras vidas, nuestros pensamientos. Él conoce nuestro levantar como también nuestro acostar. Él sabe lo que le vamos a pedir antes que abramos nuestra boca. Así es nuestro Dios. Para Él no hay nada oculto. Él todo lo sabe. Todo está en el control de su poder y soberanía. Solo está en nosotros confiar en Él. Y en esos momentos es que cuando tenemos que darnos cuenta que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Que lo importante para nuestras vidas es servir y agradarle a Él, porque Él tiene el control y el poder sobre los cielos y la tierra, sobre todo lo creado, lo visible y lo no visible. Él va a decir quién entra al reino de los cielos y quién se va al infierno. A pesar que la entrada al infierno es voluntaria, y digo voluntaria, porque solo aquellos que no quieren obedecer la voluntad de Dios y no quieren conocer a Dios son aquellos que se van a ir al infierno. Y no es por desconocimiento, simplemente es porque no quieren hacerlo. Y por eso se van voluntariamente al infierno. Pero aquellos que sí quieren servir a Dios deben de preocuparse de conocer a Dios verdaderamente, como dice la Escritura, y no permitirse ser engañados por aquellos que buscan beneficiarse de la fe. Porque en todos los ámbitos de la vida, ya sea espiritual como material, existen los estafadores,
En el mundo secular, en el mundo carnal, existen los estafadores que se quieren robar tu dinero y tus bienes. Y en el mundo espiritual son aquellos que se benefician de la fe, de las cosas invisibles, para también robarte tus dinero y tus bienes. He ahí la importancia de escudriñar las Escrituras y pedirle a Dios que nos guíe en cada enseñanza que nos den para saber si esas enseñanzas son la verdad y no permitirnos dejar engañar por falsos profetas, como también dice la Escritura, y habla de los falsos profetas. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Para Dios existe lo bueno y lo malo. No hay matices. Para Dios o eres justo o eres pecador. No existe un plan intermedio. Como dije, para Dios eres justo o eres un pecador. Eres día o noche. Eres luz o tiniebla. Somos nosotros los seres humanos que le damos matices a las cosas y le damos coloridos a otras para disfrazar nuestras carencias, nuestras debilidades y también muchas veces nuestras faltas. Así somos los seres humanos. Muchas veces nos ocultamos para que no vean nuestra vergüenza, o vivimos de la apariencia para no demostrar realmente quiénes somos. Pero cuando uno examina la Escritura, nos damos cuenta de quiénes somos realmente delante de Dios. Al hombre lo podemos engañar. Podemos mostrar de distintas formas nuestra apariencia externa y hacer creer a la gente que somos personas distintas a la que realmente somos dentro del hogar. La hipocresía es normal dentro del mundo, dentro del mundo secular. Así también hay personas que aparentan ser gente amable, bondadosa, buena, pero en trasfondo busca hacer daño y maldad a aquellas personas que las cuales se acercan. Y eso uno lo aprende con golpes muchas veces. Porque realmente muchas personas son confiadas y quieren confiar en el ser humano, pero el ser humano en su esencia es malvada y perversa. Y ahí la importancia, que solo Dios no nos defrauda y en solo Dios podemos confiar. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, dice el Señor. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Conforme a la Escritura. No conforme a nuestro criterio, no conforme a nuestra ética, nuestra moral. Porque cada ser humano tiene su propio estándar de vida. Y aún dentro de la misma religión, dentro de la fe, de aquellas personas que son creyentes, sin importar la religión que profesen, dentro de las personas que son creyentes en Dios, en Jesucristo, hay estándares también. Algunos se creen mejores cristianos que otros, porque quizás en la forma de vestir, en su apariencia, en la forma de hablar, de expresarse, o quizás porque hacen más cosas que otros, o se despojan de ciertas formas de su propia vida, en obediencia a las doctrinas que le enseñan sus propias misiones o religiones o iglesias. Pero así son los estándares. Solo Dios no hace discriminación y excepciones de personas. Solo Dios conoce la intención de nuestro corazón. Solo Dios transforma y cambia la vida y solo Dios nos puede hacer entrar al reino de los cielos, no el hombre. Un verdadero siervo de Dios conoce a Dios y sabe lo que Dios le agrada. La Escritura nos dice
lo que es bueno y malo para Dios. Y el primer mandato que Dios nos dio a nosotros, lo dejó claro en el huerto del Edén, a través de Adán y Eva. Que no comieran del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente morirían. Mas nunca prohibió comer del árbol de la vida. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Comieron justamente del único árbol que Dios prohibió comer. Por eso en estos tiempos los seres humanos juzgamos lo que es bueno y malo conforme a nuestros propios criterios. Uno de los atributos que Dios tiene en sí mismo es juzgar. Él juzga. Es uno de los principales atributos de Dios, aparte que es amor y es justo. Y porque el justo juzga. Y nosotros, por la desobediencia en comer ese árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, es que le quitamos ese atributo a Dios, de juzgar lo que es bueno y malo. Y muchas veces lo hacemos en nuestra carnalidad. Por eso que el creyente debe de aprender a negarse a sí mismo y a negar su propia carnalidad. Como está escrito, el que quiera ser discípulo y seguir a Jesús debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Y negarse a uno mismo significa sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos. De quiénes somos tenemos que negarnos. No importa cómo el mundo el mundo nos vea, o no importa lo que hayamos logrado en este mundo, sin importar si somos los mendigos o somos los hombres más ricos del mundo o somos el hombre que tenemos el mayor poder en la humanidad. Todos necesitan a Dios para entrar al reino de los cielos. Sin Dios nadie entra al reino de los cielos, sin importar quién seas aquí en la tierra. Pero el ser humano se atreve en su propio criterio y en su propia moral y ética a decir quién se merece el cielo y quién no se lo merece, sin tener el conocimiento adecuado de la Escritura, sin conocer a Dios. Así de arrogante muchas veces actuamos, y muchas veces esa arrogancia se disfraza de humildad. Por eso muchas veces las apariencias engañan. Y el ser humano como tal, y el creyente como tal, debe de aprender a mirar con otros ojos, con los ojos de Dios. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Muchas veces la gente actúa en apariencia porque no conoce el interior. Nadie conoce lo que la otra persona está pensando o lo que la persona está sintiendo o cómo ve o cómo percibe las cosas. Todos los seres humanos simplemente ven el actuar. Y muchas veces el actuar dice mucho de las personas y otras veces nos llevan a la equivocación en poder juzgar a alguien con el criterio y la moral humana. El ser humano necesita de Dios y para eso necesita primeramente darse cuenta cuál es su naturaleza y cuál es su condición delante de Dios, sin importar quién sea aquí en el mundo. Aunque te describan como el ser humano más bondadoso y bueno de la humanidad,
Eso simplemente te lo ha dicho otro hombre como tú, que igual necesita de Dios para entrar al reino de los cielos. Dios dice en la Escritura que en maldad hemos sido formados y en pecado concebidos, que nuestra naturaleza en sí, nuestra esencia es pecadora. Pero nosotros los seres humanos muchas veces nos atrevemos a decir que esa persona es buena y bondadosa, sin tener a Dios en su vida. O que este otro es malvado y perverso, porque son evidentes sus obras y su manera de vivir. Cuando Dios nos dice en la Escritura que ambos necesitan de Él y necesitan recibir remisión de pecados. Ambas, porque delante de Dios somos todos iguales, porque Él examina el corazón. Nosotros podemos adoctrinar nuestra carne, la podemos enseñar, la podemos acostumbrar a un estilo de vida, pero nada va a cambiar nuestra vida espiritual, solo Dios. Y si nuestra vida espiritual está sucia por el pecado, sin importar que seas el hombre más bueno y que aquí todas las religiones te hayan santificado y que te levanten monumentos a la santidad, si no has recibido remisión de pecados de parte de Dios, te vas a ir al infierno. Y esa es la realidad. Por eso que lo bueno y lo malo no lo define el hombre. Solo lo puede definir Dios, porque solo Él está del comienzo de la creación. Y nosotros lo bueno y lo malo lo definimos conforme en la sociedad en la cual hemos nacido y crecido. Antiguamente era impensable ver hombres casarse con hombres o mujeres casarse con mujeres. Impensable. Era aberración, era mirado, era con otra mirada. Porque el hombre era más temeroso de Dios. Porque había una mayor cultura, había una mayor conciencia de quién era Dios. Pero quizás en la forma que se hizo la inserción de Dios en nuestras vidas no fue la correcta, no fue la más adecuada, ya que todos conocemos la época oscura, que fueron 400 años más, donde la Iglesia Católica cometió muchas equivocaciones, acusó a muchas personas de herejía, a muchos mató en el nombre de Dios. Y eso causó temor, y ese temor quizás se traspasó en generación, y eso muchas veces limitó el actuar del ser humano. Hoy por hoy ese temor ya no existe. Y por eso que el hombre en sí se liberó carnalmente. Y se muestra tal como es en la sociedad. A pesar que para ellos una cadena se cortó, la cual no le permitía mostrarse antiguamente, y la misma sociedad lo juzgaba por las leyes que existían. Hoy por hoy esas leyes y la sociedad ya no lo juzgan, ya no lo juzga. Uno porque ya está inserto en la sociedad, y lo otro porque la ley en sí no lo permite. Ahora, aquellos que juzgan a personas que son de gusto, que tienen gusto distinto, pueden ser juzgadas por discriminación y quizá otras cosas más. Por lo tanto, el temor también pasó a través de la ley del hombre, por leyes que las mismas naciones han insertado en la sociedad,
no ha permitido que haya una libre expresión como tal, tanto para el mundo como para los hombres de fe o religiosos. Porque aquellos que viven en el mundo viven para sí mismos, pero aquellos que viven para Dios les interesa enseñar lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Es conforme a nuestro propio criterio, ¿cierto? Para aquellos que viven para el mundo, nada malo hayan en su forma de vida. Pero para aquellos que viven para Dios, sí van a encontrar cosas malas en el mundo. Como aquellos que viven para el mundo también van a encontrar cosas malas dentro de la religión. Se van a contraponer. La Biblia dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. O vivimos para la carne o vivimos para el espíritu. Son decisiones que el ser humano debe de tomar. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? En una sociedad y en el mundo vamos a encontrar múltiples pensamientos, ¿cierto? Y jamás vamos a llegar a un acuerdo. Nunca. Por eso que necesitamos a Dios. Y por eso necesitamos que la Escritura hable en nuestras vidas. Y tenemos que tomar una decisión a quién queremos obedecer y a quién queremos seguir. Y cómo queremos vivir en este mundo. ¿En obediencia para Dios o en obediencia para el mundo? Y con esto no te quiero decir si tú obedeces a Dios, te desligue de todo lo que está en el mundo. No, al contrario, estamos insertos en el mundo y también es necesario obedecer las leyes del mundo, porque eso nos ayuda a vivir en armonía y en una sociedad y en mejor sociedad. Es necesario. Si no, la delincuencia se desataría y cada uno haría lo que quiera hacer en este mundo. ¿Es necesario obedecer la ley del mundo? Sí. ¿Podemos estar de acuerdo en algunas u otras cosas? Cada uno tiene su propia opinión y decisión. Como así también dentro de los caminos de fe. Es importante obedecer a Dios. Y ahí no puede haber distintos pensamientos. Porque Dios dice que la verdad nos hace libre. Es un camino. Es una palabra. Como está escrito, un Señor, una fe, un bautismo. No existen dos opiniones, no existen dos formas de entrar al reino de los cielos, existe una sola. Y aquellos que hallan esa puerta estrecha y entran por ella, son las que conocen el camino de fe y conocen lo bueno y lo malo de Dios. O lo bueno y lo malo como Dios quiere que nosotros lo entendamos. Para Dios lo bueno es que todos lleguemos al conocimiento de la verdad en la Escritura. Para Dios es bueno que todos reciban remisión de pecados. Pero para eso necesitamos entender la Escritura y conocer nuestra propia esencia y conocer a Dios. Si no lo hacemos, ¿cómo podemos nosotros negar nuestros pensamientos y hablar de Dios? Por eso hoy por hoy muchas personas quieren predicar, quieren enseñar, pero mezclan la palabra de Dios con los pensamientos del mundo. Quieren acomodar la palabra de Dios a los tiempos que se está viviendo. Cuando la palabra de Dios es en todo tiempo. Desde el comienzo de la creación hasta el fin del mundo, su palabra jamás va a cambiar. Y jamás se va a acomodar a la sociedad en la cual estamos viviendo. Es la sociedad, es el ser humano, la cual tiene que volverse a Dios. Y no Dios acomodarse a la sociedad. No se equivoquen. Nosotros somos aquellos que tenemos que volvernos a Dios. Y la forma de volverse a Dios es obedeciendo la Escritura. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír palabra de Dios.
Por lo tanto, sin el conocimiento adecuado de la Escritura, nadie puede agradar a Dios. Sin el conocimiento de la verdad, nadie puede hacer lo bueno delante de Dios. Así que aquellos que dicen ser cristianos, hijos de Dios, o se ponen título de diáconos, pastores, sacerdotes, catedrales, lo que quieran, aún hasta el propio Papa, si no conocen la verdad y han recibido remisión de pecados, se van a ir al infierno. Porque todos los seres humanos necesitan del Espíritu Santo y recibir remisión de pecados. Todos, sin excepción. Porque Dios a eso vino a este mundo. Jesucristo a eso vino a este mundo, a salvar al más vil pecador. Todos los seres humanos necesitan de Dios. Todos los seres humanos necesitan volverse a Dios. Todos los seres humanos necesitan el Espíritu Santo en sus corazones. Porque es el sello de adopción por el cual nosotros podemos clamar Abba. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo en nuestras vidas. Y como está escrito, Dios es amor. Y sin amor no somos nada delante de Dios. Y no te hablo del amor carnal, te hablo del amor espiritual, que viene de Dios. Y si Dios está en nosotros, tenemos amor. Pero si Dios no está en nosotros, no tenemos ese amor, la cual podemos nosotros decir que somos hijos o siervos de Dios. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Necesitamos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él es el sello de adopción. Él es el que examina lo profundo de Dios y así también lo profundo de nosotros. Él es el que clama delante de Dios en forma inaudible cuando nosotros estamos en dificultad y en problemas. Él es que corrige nuestra oración porque Él sabe perfectamente lo que nosotros somos carentes delante de Dios y Él pide delante de Dios conforme a nuestras necesidades. Porque aún los seres humanos no sabemos pedir. Porque muchas veces nuestra mente carnal nos bloquea y dejamos de pensar con la mente espiritual. Algunos anhelan tener la mente de Cristo y estar llenos del Espíritu Santo y dar fruto del Espíritu Santo. No saben lo que dicen. Pero no es imposible de vivir esa vida. Porque para vivir esa vida necesitamos saber y conocer a Dios, lo que a Él le agrada, lo que Él quiere de nosotros. Porque la Biblia es el canon de Dios. Y entre más conoces de Dios, más te corriges. Y tu corazón se llena de fe y de confianza. Y sabes reconocer la voz de Dios y caminar con Dios. Dios quiere que todos reciban remisión de pecado. Él no hace excepción de personas. Dios está con los brazos abiertos para toda la humanidad. Es el ser humano que no quiere acercarse a Dios. Por un sinfín de pensamiento, en sinfín de cuestionamientos que se puede hacer. Cada uno es libre de vivir. Y esa libertad que nosotros tenemos de poder escoger si queremos caminar con Dios o sin Dios, es el libre albedrío que Dios mismo nos dio. Y a pesar que las personas no crean en Dios, no significa que Dios no haga misericordia en ellos. Porque cada día que ellos despiertan son las misericordias de Dios, aunque ellos no las reconozcan, pero siguen siendo las misericordias de Dios. ¿Quién conoce el misterio? Cuando una persona duerme y despierta, solo Dios lo conoce. ¿Lo has pensado? Ese gran misterio, ¿conoces el misterio cuando tú te quedas dormido en la profundidad? Y al despertar, solo Dios lo conoce. ¿Sabes tú lo que pasa? Nada sabes mientras duermes. A menos que te despierten, a menos que cierta un golpe fuerte. Pero ahí la pasividad del sueño. Solo Dios conoce lo que pasa en medio de nosotros.
Por eso que cada mañana se renuevan sus misericordias y cada mañana dio una oportunidad a toda la humanidad de buscar su rostro. Pero muchos no conocen lo bueno y lo malo delante de Dios y comienzan a enseñar la Escritura conforme a pensamientos y filosofías humanas. Hablan de moral, hablan de ética. Tratan de inculcar lo que la sociedad está viviendo en la actualidad y eso lo llevan a la palabra de Dios. A eso Dios les dice que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, lo despellejan. Que coméis asimismo la carne de mi pueblo, se alimentan del pueblo. Y desolláis su piel de sobre ellos y le quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Tú conoces a aquellos que se alimentan del pueblo, viven del pueblo y le exigen, cuando la Escritura nos dice que su yugo es ligero y liviano, su carga. Para aquellos que conocen la palabra de Dios, la verdad. Pero aquellos que son falsos, le agregan un reglón aquí, otra cosita acá. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el pueblo se cansa y se va de espaldas y ya no puede más con la carga. Después no entiende por qué las ovejitas se van de las iglesias. O algunos se cambian de religión y van de un lugar a otro buscando un lugar donde ellos sentirse cómodos. Cuando la verdad aún esas cosas son carnales. Lo importante es ver dónde te enseñan palabras de verdad. Si aquel que está a la cabeza de una iglesia es verdaderamente un siervo de Dios, escogido por Dios, con el Espíritu Santo, ellos no te van a engañar. Pero aquellos que dicen ser líderes de iglesia y no tienen el Espíritu Santo en sí, pero tienen un título o tienen el nombre del cargo de y guían a un grupo de personas, actúan simplemente a través de la carne, sin importar cuán elocuente puedan sonar y sin importar cuán humilde quieran vivir. Aún esas cosas son carnales. Por eso los caminos de Dios no son viéndolos con los ojos carnales, sino cerrando nuestros ojos y oyendo la palabra de Dios, y esa palabra la cual te llena el corazón cuando sientes que corren ríos de agua de vida dentro de ti. Esa es la palabra que la cual te va a restaurar, te va a alimentar y te va a llenar de vigor, de ánimo, de fuerza para seguir caminando. Entonces clamaréis a Jehová y os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. Aquellos que predican carnalmente, aquellos que no tienen el Espíritu Santo en sus corazones, Dios no le va a responder. Y cualquier profecía son de su propio corazón, mentiras y engaños hablan, urden, maquinan delante del pueblo, escarnecedores de alma son delante de Dios. Dios las llama sinagogas de Satanás. Esa es la importancia de saber dónde congregarse y con quién congregarse, a quién oír y a quién no oír, de quién aprender y de quién no aprender. Porque somos el pueblo de Dios o estamos siendo engañados por falsos profetas que no saben lo bueno y lo malo delante de Dios. Que Dios te bendiga esta tarde, porque esta es una palabra la cual te advierte que es importante buscar el rostro de Dios y no dejarte engañar, sin importar quién sea la persona que esté delante. Lo importante siempre va a ser que hables verdad, sin el pensamiento carnal, solamente palabra de Dios. Y esa persona debe ser un ungido y un llamado de Dios.
porque ellos son los que han sido enseñados por Dios. Y ellos te van a guiar a entrar al reino de los cielos. Ellos te van a responder conforme a la Escritura. ¿Dónde Jesús tomó tus pecados? ¿Dónde dio la paga por ellos? ¿Por qué se levantó entre los muertos? Te van a enseñar justicia. Te van a enseñar a orar y a clamar y a caminar rectamente delante de Dios. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta aquí Dios me ha dado y te pido dar para las gracias por esta palabra. Padre, te doy gracias por su amor, su misericordia, esperando que cada oyente sea bendecido por esta palabra, como así también, Padre mío, seas tú glorificándote en medio de nosotros. Úngenos de la mollera a la planta de los pies y seas tú guiándome en todo lo que hagamos. En tu mano encomiendo mi vida, mis bienes, mi familia, mi prole. Líbrame de todo mal, traición, engaño y maldad. Destruye a toda artimaña del diablo y en el nombre de Jesús levanta nuestros brazos y llévanos al reino de los cielos. Amén. Bien amigos, será hasta la próxima si Dios así lo quiere. Bendiciones.